Buenas noches, pastor, ¿todo bien? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Bienvenido, Andrés, gracias. bienvenido. Vamos a esperar 2 minutos, ahí van entrando los hermanos. Y Buenas noches, ya, pastor. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Anda bien? Sí, Me alegro. Arsenio, Fabián, bienvenidos. Buenas noches, buenas Bueno, noches. pastor. Buenas. Vamos mientras los demás y ya hacemos algunos comentarios para empezar nuestra clase. Padre, gracias te damos, oh Dios, por un tiempo más que podemos estar juntos, Señor, y de manera especial por poder mirar a las verdades bíblicas, Dios, en cuanto a las cosas que tú tienes, Dios, preparadas y aseguradas para nosotros en Cristo Jesús. Oramos a Dios que tu palabra nos llene de esperanza, de consuelo, Dios, de fortaleza, tanto para vivir, a Dios, en el tiempo presente para tu gloria, Dios, como también para anhelar, Dios, las cosas, gloriosas, hermosas que tú tienes preparado para nosotros, Señor, y que aún en el tiempo presente que nos toca vivir como pueblo de Dios, como iglesia, Dios, seamos proclamadores de tu palabra, Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, Señor, a medida que los tiempos se acercan, Dios, queremos ser esa iglesia que clama, Dios de este mundo, que se arrepientan y que vengan a Cristo. Danos su bendición, oh Dios, para cada familia, para cada hermano, para cada iglesia, Dios, y guíanos de ese tiempo juntos. Es lo que te pedimos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme, antes de entrar en nuestro material, Heriberto hizo una pregunta en la clase pasada sobre el libro. El alumno Diego López, que hace el curso offline, eh, me comentó después que tu pregunta posiblemente estaba relacionada no al texto que yo mencioné sobre el día y la hora, sino más bien a tres textos que están en los evangelios en cuando Jesús dice de que algunos no morirían hasta que él volviera. Y es ahí donde Albert Schweitzer y algunos otros teólogos van a decir que Jesús se equivocó eh, en cuanto a su venida, eh, y algunos le van a atribuir error, ¿no? Lo que no puede existir. ¿Está bien? La misma respuesta se mantiene semana pasada. Normalmente la, la idea viene en cuanto a la humanidad de Cristo. ¿Está bien? Entonces algunos van a decir que Jesús se equivocó. Ahora, si Jesús se hubiera equivocado, en este aspecto, la pregunta que haríamos es, ¿cuán confiables serían las palabras de Cristo? ¿Está bien? No podíamos confiar plenamente en Cristo porque si se equivocó en algo, no hay seguridad de que lo demás estuviera correcto. Entonces, nosotros vamos a hablar de esos textos cuando hablemos de la escatología general o cósmica, que vamos a tratar la segunda venida de Cristo, que son textos relacionados a la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? En esos textos, las preguntas que se hacen, este, eh, estaría ese texto relacionado, ¿está bien?, a la segunda venida de Cristo. Estaría ese texto relacionado a los discípulos, al círculo de aquellos días,
o estaría ese texto relacionado a todos los discípulos de todos los tiempos, estaría ese texto relacionado solamente al Israel étnico, ¿no? Tengo varias preguntas que podemos hacer en relación al texto para después poder ver las posibles respuestas que podemos encontrar. Ahora, lo cierto y que debemos tener presente, que Jesús no se equivocó ni mintió. Bien, todo teólogo que diga que Jesús se equivocó o que él mintió, como dice el apóstol Pablo, sea anatema. ¿Está bien? No hay posibilidad, menor posibilidad de que Jesús se hubiera equivocado, mucho menos mentido. ¿Está bien? Es difícil decir que se equivocó y no haya mentido. Muchas veces la mentira uno puede decir, bueno, pero no fue proposital. Él tiró una fecha y después, no, es imposible que Jesús se equivocara, mucho menos que mintiera. Bien, entonces, es lo que tenemos que tener presente. Normalmente, lo que decimos en hermenéutica, bien, si hay algún error en una interpretación, nunca está en la Biblia, está siempre en el intérprete. ¿Está bien? La palabra de Dios, como dice el Salmo, dice 9 es perfecta. No hay ningún error. Noten que atribuir cualquier error a la palabra de Dios es atribuir fallas al carácter de Dios. ¿Está bien? Entonces nosotros debemos entender siempre que nos acercamos al texto bíblico, que no hay en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, la mínima posibilidad de error en la palabra inspirada por Dios, dada a los hombres. Podemos tener error de copias, podemos tener error de traducciones, ¿está bien? Pero el texto dado por Dios no hay ningún error en la palabra de Dios, es tan perfecta cuanto su carácter es perfecto. Entonces, tener esa premisa es importante para afrontarnos con lo que vayan a decir los teólogos liberales, ¿está bien? De cómo son este grupo. Incluso me había mencionado él, y yo no pude chequear, que C.S. Lewis es uno de los que dicen que Jesús se había equivocado en cuanto a lo que estaba diciendo, y se lo hizo, este, acá está diciendo Andrés, que tendría que lo, déjeme leer acá Andrés, ya me, un segundo. Lo que dijo antes de resucitar, se refería a su resurrección en la venida de su reino. O sea, Andrés, después vamos a mirar las posibles respuestas, ¿está bien? Porque ahí hay perspectivas diferentes, los preteristas, los futuristas, ¿está bien? Los dialistas, que van a entender las palabras de Cristo dentro de diferentes perspectivas. ¿Tá? Eso lo dejaremos para cuando hablemos de la escatología general o cósmica, donde hablaremos de la segunda venida de Cristo, pero solamente aclarar, ya que están leyendo el libro y le hizo la pregunta de Belton, ¿cómo pueden teólogos decir que Jesús se equivocó? Todavía no pueden, todavía no pueden. Pero algunos se colocan en una posición de, de decir cosas que colocan en cheque, colocan en cheque toda la autoridad de Dios, toda la autoridad de Cristo y así nuestra fe estaría minada. También no hay ninguna diferencia entre lo que creemos nosotros, lo que creen los testigos de Jehová, los mormones, estamos todos en el mismo barco. ¿Está bien? Si fuera así, se fuera, pero no es. ¿Está bien? Entonces, Diego nos hizo un buen aporte, está mirando las clases offline y, y estaría bueno tener eso en claro también. Pero vamos a tratar de eso en la segunda parte de la escatología, cuando hablaremos de la segunda venida de Cristo en diferentes perspectivas. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir en lo que estamos todavía en escatología individual y posiblemente
algunos temas más en las dos próximas clases para ahí sí entrar en escatología general. Bien, voy a compartir pantalla, vamos a hablar esta noche un poco del destino de los muertos en el estado intermediario y después llega de hablar de muerte, vamos a hablar de resurrección. ¿Está bien? Vamos a hablar de algo que nos trae esperanza y gozo eh, para traernos una palabra de aliento. Bien, déjenme compartir acá. Perfecto. Muy bien, nosotros entonces estuvimos hablando la última parte del estadio intermediario. ¿Está bien? Hablamos que la muerte, tanto para los creyentes como para los creyentes, no significa también el fin de la existencia, de que uno sea aniquilado, como piensan algunos, o tampoco significa que uno llegue a un estado de un sueño también eterno. Vimos que el estado intermediario significa el fin de la vida en este tiempo presente, pero los que mueren, sean creyentes o no, siguen existiendo. Ah, entonces, la pregunta es, ¿a dónde van? ¿Está bien? ¿Qué lugar están? Entonces, lo que vamos a hablar, entonces, ¿qué les pasa a las personas cuando mueren o a dónde van? La Confesión de Fe de Westminster manifiesta la postura reformada acerca del destino de los muertos en el capítulo 32, en el punto 1, cuando nos dice lo siguiente: los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren, no, ni duermen, pudiéramos agregar acá, ni dejan de existir, ¿ah? Teniendo una subsistencia inmortal, regresan inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los cielos más altos, donde contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la redención completa de sus cuerpos. Y las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormentos y oscuridad absoluta, reservadas para el juicio del gran día. Aparte de esos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la escritura no reconoce ninguno. ¿Está bien? Entonces no hay ningún otro lugar para los muertos que no sean o la presencia favorable de Dios en el cielo o la reprobación y el castigo eterno dado por Dios en el infierno. Esta realidad lo encontramos presente en las escrituras, ¿no? Cuando nosotros vemos en la caída, en Génesis 13:9, cuando Dios habla de las consecuencias de la caída, Él dice: de sudor tu rostro comerás, del polvo veniste y al polvo volverás. Entonces, es una realidad de la muerte física, pero vemos en Eclesiastés que capítulo 12, versículos 6 y 7, que dice que este cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, hablando de una existencia posterior a la muerte física. Entonces, la Biblia usa diferentes terminologías para respondernos a las preguntas que hicimos acá. ¿Está bien? ¿Qué les pasa? ¿Dónde van? Y nosotros creemos que la Biblia es una revelación progresiva. ¿Está bien? Es una revelación que va ampliando, ampliando, ampliando y nosotros vemos cada vez más claro. Noten que tenemos el privilegio de mirar desde atrás, está bien, desde el futuro hacia el pasado.
y podemos ver la figura completa. ¿Está bien? Lo que los creyentes que nos antecedieron miraban, ellos miraban de atrás allá para adelante. Contemplaban cosas que todavía no eran. Nosotros desde ahora, desde el futuro, miramos hacia el pasado y contemplamos las cosas que son realidades. No todo todavía, porque hay cosas que están por cumplirse, pero ya miramos con los ojos abiertos y vemos tantas cosas ya consumadas, ya cumplidas. Por lo tanto, la Biblia tiene esa característica de ser una revelación progresiva que nos va dando una mayor comprensión de los planes de Dios para la redención de su pueblo. Entonces, en primer lugar, que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, ¿está bien? En Seol, o si lo vamos al hebreo, sería Sheol, ¿está bien? Pero un Sheva, por tanto, sí, tiene un sonido más aspirado que una S simple, no solo no sería Seol, sino Sheol. Y esta palabra, Sheol, la encontramos presente prácticamente en todo el Antiguo Testamento y ella es usada para hacer referencia al lugar de los muertos. Ahora, esta palabra se usa tanto para referirse a los justos cuanto a los injustos, o sea, abarca a los dos grupos, sin importar la condición moral de ellos. ¿Está bien? Entonces sería el lugar de los muertos. La primera vez que encontramos la palabra Sheol está en Génesis 37, 35, donde el patriarca Jacob menciona que cuando muriera bajaría al Sheol, a Sheol. ¿Se acuerdan que los hijos de Jacob van a Egipto a comprar alimento porque había hambruna en la tierra? Cuando llegan allá se dan con el hermano José, no los reconocieron. ¿Está bien? En primer lugar, ¿quién queda preso allá? Simeón. ¿Se acuerdan? Cuando vuelven y le dicen a la historia a Jacob, mira, el hombre nos trató mal, con dureza, y nos pide que llevemos a los hermanos. Y Jacob dice, ¿qué quieren hacer conmigo? Que mi alma baje al Seol. ¿Está bien? Baje, quieren que me muera, que me vaya al lugar de los muertos. ¿Está bien? Esa es la primera mención que encontramos y se repite en el capítulo 42, 44, en el mismo contexto. Pero la palabra Sheol también es usada para aquellos que no eran creyentes. En el caso de Jacob, los hermanos saben que es un patriarca. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, un creyente. Ahora, la Biblia también menciona, también es Sheol, con referencia a los no creyentes, a los incrédulos. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Coré, en Números 16, 28, los que se rebelan contra el liderazgo de Moisés y Aarón, que en realidad es una rebelión contra Dios. Dios lo dice, se han rebelado contra mí. Y va así el texto, y ellos que habían despreciado a Jehová bajarían al Seol como castigo. ¿Está bien? Entonces, hablando, haciendo uso de la misma palabra para hacer referencia al lugar de los muertos. ¿Ah? En Deuteronomio 32, 21 y 22, la misma expresión Sheol es usada para hacer referencia al lugar de castigo para aquellos que se rebelan en contra de Dios. Otra vez, lo que es confirmado, por ejemplo, en Salmo 9, versículo 17. Noten lo que dicen acá. Los impíos volverán ¿a dónde? Al Sheol. Bien. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Entonces, es un lugar usado, había una palabra usada para hacer referencia a un lugar donde van los creyentes y donde van los no creyentes. Eso no quiere decir que vayan
estar juntos. ¿Está bien? Por eso decía, la Biblia es una revelación progresiva. Entonces, lo que está diciendo acá, lo que quiere marcar la Biblia acá, es que hay un lugar definido para los muertos, ¿está bien? Donde ellos van a estar tras su muerte. Y en el Antiguo Testamento se llama Sheol, ¿está bien? Ese lugar. Ahora, marca la Biblia que los creyentes, los incrédulos van a ese lugar. En ningún momento la Biblia dice que están en un mismo lugar y una misma condición. Eso es importante entender. Por eso, la palabra tiene un sentido general y un sentido específico. Por sentido general, también habla de un submundo, también lugar de los muertos, donde todos los muertos son colocados, ¿está bien? Que no es un lugar físico, sino un estado. No, ¿qué queremos decir con eso? No es solamente decir que fueron sepultados bajo tierra, ¿bien? Sino que ellos están en un estado, ¿está bien? Donde ellos están viviendo, permanecen, bajan al Sheol y siguen existiendo y permanecen en ese lugar. Ahora, en un sentido más específico, la Biblia hace referencia, ¿está bien? Al lugar de los impíos, donde entra el sufrimiento y los justos entran en lugar de gozo. Por eso es importante entender que el uso veterotestamentario es más limitado en cuanto a aclararnos la división que hay en ese lugar, como ya lo veremos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se amplía y entendemos que ambos, justos y injustos, van a un lugar y a un estado, ¿está bien? Que el Antiguo Testamento se llama Sheol y el Nuevo Testamento va a llamar de Hades, ¿está bien? Ahora, hay una división entre ellos, ¿está bien? En ese lugar donde están. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra usada para ese lugar es Hades, que es la traducción de la palabra Sheol. Bien, es es como para nosotros traducir la palabra death para español, que es muerte. ¿Está bien? Death es en inglés y muerte es en español. ¿Está bien? Es como si fuera una traducción. Sheol y Hades. Pero la palabra también se refiere al mismo lugar. O sea, los que mueren en el momento van a Sheol y en los momentos van al Hades. Ahora, podemos notar en el Testamento una notable diferencia, también la forma que se habla, bien, de ese lugar, Sheol o Hades, bien. Por ejemplo, cuando se lee, eh, alguien puede leer, por favor, Salmo 16, versículo 10, y otra persona, Hechos 2, 27, 31. Un salmo cristocéntrico y el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, confirmando, relacionando en los textos. ¿Está bien? Entonces, Tengo una acá persona, Salmos, 16:10. pastor. Sí, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, otra persona, entonces, Hechos 2, 27, 31. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades por su corrupción. Muy bien, gracias, Pablo y Silvia. Noten, hermanos, que el versículo este, citado en Hechos es el mismo de Salmo. Hay una diferencia de la palabra usada para el lugar de los muertos. ¿Está bien?
Pablo leyó Seol y Silvia leyó Hades. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son idiomas distintos. Es simple, ¿está bien? Porque una es hebreo, otra es griego. ¿Ah? Pero ambas Pastor, palabras, sí, una duda. Pero en griego Hades hay un significado mitológico también, ¿sí? ¿Hasta dónde entra este significado en este contexto? En no aquella en el época. griego bíblico. Ah, En el bueno. griego bíblico no hay sentido mitológico. Hay un Pero, sentido que en el pero griego, no, pero no trae un sentido por la palabra por sí sola no, de otra cultura. el sentido, o sea, cuando la Biblia lo emplea, no está empleando el sentido mitológico. El sentido mitológico está en la literatura griega, ¿está bien? En cuanto a lo que ellos creen acerca del mismo lugar. Esto lo podemos decir también en cualquier cultura, vamos a tener, vamos a decir que nosotros usamos la palabra lugar de los muertos. Esa fue la expresión, ¿está bien? En cada cultura puede haber diferentes conceptos, aunque la palabra es la misma, ¿está bien? Podemos usar la misma palabra theos. Los griegos usaban theos, pero usaban para quién? Para sus dioses, ¿está bien? Ahora, cuando la Biblia emplea la palabra theos, no lo usa como lo usaban los griegos en su sentido común y corriente. Eso se aplica también al Hades. ¿Está bien? Entonces, cuando la Biblia está hablando del Hades acá, en el griego bíblico neotestamentario, está traduciendo la palabra, pero trayendo el mismo concepto veterotestamentario. ¿Está bien? Entonces, trae, el concepto viene, aunque la palabra cambia. ¿Está bien? Lo mismo pasa con el nombre de Dios. ¿Está bien? Yahvé en hebreo y Theos en griego. ¿Está bien? Entonces el nombre, en la palabra cambia, pero el concepto se mantiene. ¿Ah? Pero es correcto que hay toda una mitología en la literatura griega en cuanto al Hades. Está perfecto eso. ¿Ah? Bien, entonces los dos textos también se correlacionan hablando de este mismo lugar, haciéndole referencia a Cristo, bien, que fue sepultado, bien, tras su muerte, ¿tá? Pero la profecía ya aseguraba que Cristo resucitaría de entre los muertos, que su cuerpo no sería comido por los gusanos, ¿está bien? Él no vería corrupción, él se levantaría de entre los muertos porque el Padre lo levantaría justamente por causa de su justicia, de su perfección. Por lo tanto, el Hades se considera el estado intermedio entre la muerte y el juicio final, de la misma manera que el Sheol. ¿Está bien? Solamente que estamos hablando de dos palabras distintas. Ahora, lo que vemos acá en el Nuevo Testamento, que la pantalla se amplía y vemos mucho más detalles y mayor clareza, justamente por la revelación progresiva. Entonces, el Hades se considera el lugar donde van las almas de los justos, de los injustos, después de la muerte, pero sus experiencias son diferentes. ¿Ah? En ese lugar hay dos divisiones y dice, están separados por un gran abismo que impide que uno pueda pasar de un lado al otro. ¿Bien? Lo que está marcando en el lanzamiento es que no hay vuelta atrás, no hay posibilidad, ya te dejo hablar, Pablo, no hay posibilidad de que una persona pueda acceder al otro lugar. Ahora, están sus debidos lugares conscientes y existiendo. Eso es importante tener presente. Sí, Pablo, puede hablar. Sí, no sé si tiene que ver bueno, tiene que ver, pero no sé si quiere tocarlo a este tema ahora porque sé que es extenso, pero iba a ir por la pregunta del texto que nos compartió sobre descendió al Hades, porque en Ajá. Hechos, bueno, 2:31 leemos esta cuestión
de viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? Y por lo que leí Ajá, en el texto de Eber Campos, la interpretación reformada es que no es literal una, no es que bajó al Hades de manera literal, ¿no? claro. Allí lo que está hablando el texto de Heber Campo mostrando la postura reformada es que Jesús no fue al infierno, estuvo allá predicando a los muertos como han tomado algunos teólogos equivocadamente del credo apostólico, y lo que aclara el artículo, lo que ha leído, es que hasta el cuarto siglo esta expresión bajo al Hades no era presente en el credo apostólico, ha sido agregado y, y más tarde han tomado una interpretación también diferente, que es, si ustedes pueden leer después el catecismo de Heidelberg, también habla muy bien de eso, explicando el credo, que bajo el Hades es que Cristo sufrió el infierno por nosotros, esa es la idea de que Él padeció el infierno por nosotros. eh, Su sufrimiento hace más referencia a su sufrimiento, la expresión que fue agregada por un presbítero en el siglo IV, pero no tanto como quieren forzar una teología de una segunda oportunidad a los que están en el Hades. Bien, eh, como dice la Biblia en Hebreos, el hombre está ordenado a morir una sola vez, después de eso el juicio. Entonces, que Cristo hubiera bajado, algunos van a decir, bueno, a diferentes posturas, el artículo muestra que solamente fue proclamar su victoria, ¿está bien? Que no fue predicarles, darle una segunda oportunidad, como algunos creen, ¿está bien? Algunos creen que sí. Ah, otros dicen, no, él fue proclamar su victoria, lo que tampoco era necesario que Cristo fuera a proclamar su victoria en el Hades, ¿está bien? Como lo quieren ellos, pero normal, este, solamente lo que busca decir los textos son los textos de Efesios 4, el más tarde, segundo de Pedro, ¿está bien? Que son textos complejos y difíciles, para la hermenéutica, ¿está bien? Por eso hay que considerar a sus contextos bien para poder comprenderlos. Cuando en Efesios dice el bajó, habla de su humillación, su encarnación, y no otra vez como una bajada al infierno para predicarles el evangelio. Entonces, aunque la palabra Hades allí, Pablo, está bueno tu apunte, está haciendo referencia, en el libro de Hechos está haciendo referencia al lugar de muertos, o sea, la muerte. Cristo murió, ¿está Pero bien? no dejó Que él fue al que infierno. permaneciera en ese estado de muerte. Claro, Pero no, y ni tampoco que ese Hades que hace referencia a Hechos 2:27 es el infierno. claro, claro, es el Seol traducido. Sí, ahora Claro, trae esta es el lugar de claridad, los Laura. muertos, ¿está Perfecto, bien? sí, sí, sí. Mientras No que sabía que había otros, tantas interpretaciones, me sorprendió. Había un claro, montón, un pero montón. de hecho, es muy común entre los intérpretes, sobre todo la corriente arminiana, comprender el texto como Jesús bajó al infierno para predicarles a los muertos. ¿Está bien? Lo que sería una interpretación que va contrario, ¿está bien? A la verdad del Evangelio. No, no hay sentido de bajarle en aquel momento ni después, ¿está bien? Entonces, pero sí, algunos lo van a por ese camino. Pero acá, ¿por qué lo van? Y ahí tu pregunta es importante, porque en algunos momentos la palabra Hades se traduce por infierno, ¿está bien? Porque como la palabra es muy amplia, en un sentido abarcador, va a significar paraíso, seno de Abraham, ¿está bien? O cielo, o va a significar infierno,
En otro momento, la misma palabra es traducida de esa manera y el contexto lo deja claro que no es el lugar del cielo ni el paraíso. Entonces, por eso algunos dicen, bueno, si Jesús bajó al Hades, entonces él bajó ¿a dónde? Al infierno. ¿Está bien? Bien, entonces, hermanos, el Hades es donde van las almas de los justos, de los injustos, después de la muerte. Pero sus experiencias son diferentes, como decíamos, porque van a lugares distintos en el Hades. Vamos a pensar en una casa con dos habitaciones bien separadas, imposible de entrar de un lado al otro. Ahí, haciendo una analogía, son lugares que están divididos y la idea es que son separados por un gran abismo, sentido figurado, que impide que uno pueda pasar de un lado al otro. De manera que los injustos en el Hades son atormentados. Noten acá, es importante la diferencia. Los injustos en el Hades son atormentados en llamas, mientras que los justos están en la bienaventuranza, en el seno de Abraham, que es sinónimo de cielo y paraíso, que lo vamos a mirar ahora. ¿Está bien? Otra vez, hablamos semana pasada, el texto de Lucas, por algunos es considerado parábola, por otros es considerado una historia. Juan Calvino, por ejemplo, lo entendía como siendo una historia por tomar personajes verdaderos, con nombres verdaderos, ¿está bien? Y otros lo toman como siendo una parábola. Pero igualmente lo aclaramos la clase pasada, eh, sin importar que sea o no una parábola, el objetivo de la enseñanza de Cristo es mostrar que los muertos tienen un destino. Y esa enseñanza de Cristo es sostenida por muchos textos de la Escritura, como lo vamos a mirar más adelante, hablando del lugar de los muertos, de la resurrección, como siendo algo también ampliamente enseñado en las Escrituras. Por lo tanto, Cristo hacía muchas veces ilustrar verdades bíblicas con parábolas. ¿Está bien? Si en el caso de Lucas fuera una parábola, Jesús está ilustrando una verdad bíblica. Si es una historia, él está fundamentando una verdad bíblica. ¿Está bien? Y es ampliamente enseñada la escritura. O sea, sin importar la postura que uno puede tomar, terminamos en lo mismo. ¿Está bien? Así que el seno de Abraham, que está en Lucas 6, 9, los hermanos se acordarán de la historia del rico y Lázaro. ¿Está bien? Eh, Importante entender que el Lázaro no va al cielo porque era pobre. Y el rico no va al infierno porque era rico. ¿Está bien? La salvación es por gracia. ¿Está bien? Y no por méritos. ¿Está bien? Y entonces nadie va a uno o a otro lugar por sus obras o dejaría ir por sus obras. ¿Está bien? Uno va al cielo por la gracia de Dios y uno va a la condenación eterna porque he sido privado de la gracia de Dios. ¿Está bien? Entonces permaneció en su estado de condenación. La expresión seno de Abraham, ¿está bien? Es colpón, Abraham, es mencionado en la historia de Lucas. Acá yo pongo historia, ¿está bien? No hace parábolas, ¿está bien? Para hablar del local donde los santos descansan en la presencia de Dios. Y esta expresión es un sinónimo, ¿está bien? De las palabras cielo o paraíso como destino de los santos, lugar donde van los creyentes. Entonces, el punto de la historia donde está hablando Jesús es que los hombres malvados, impíos, incrédulos, verán a los justos en su estado de gozo. Y ahí el tormento es muy grande. Los hermanos se acordarán de la historia que el rico le va a pedir, ¿está bien? Para mandar mensajeros, ¿está bien? Para anunciarles el evangelio. Están los profetas, va a decir el texto bíblico,
eh, mientras están en tormento, y nos dice el texto, un simbolismo del gran abismo, ¿está bien? Hablando de la imposibilidad, por eso tenemos que comprender que el hecho de que Jesús vaya fuera a la de predicar, estaría en contra de las propias palabras de Cristo. ¿Está bien? Salir, una vez que uno va a ese lugar, es imposible salir de allí. Bien. Entonces, en Abraham, la perspectiva enfatizada para los creyentes es un lugar de paz, descanso, alegría. Por eso es llamado también como sinónimo de paraíso. Bien. Así la palabra paraíso, paradisos en griego, se usa como sinónimo también para hacer referencia al cielo o al seno de Abraham, lugar destino de los justos tras la muerte. Cuando Jesús está en la cruz, uno de los ladrones arrepentido clama a Jesús por misericordia. Jesús le va a decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una vez más, hermanos, ¿por qué Jesús no pudiera estar 3 días en el Hades predicando? Porque él dijo que hoy mismo, la idea del texto es instantáneamente estarían juntos. ¿Está bien? Tras la muerte, en Lucas 23:43. Entonces Jesús sabía su muerte inminente, que él estaría en la presencia del Padre, y le asegura a este ladrón arrepentido la misma certeza, ¿está bien? De que estaría con él en la presencia de Dios, en el lugar de belleza, de paz, de gozo. Ahora, solo un poco, acá, una siguiente palabra que encontramos en la escritura es Gehenna, ¿está bien? La palabra griega, que se usa específicamente para infierno. Algunas veces, como les dije, se traduce la palabra Hades para infierno. ¿Está bien? Pero tenemos la palabra que es usada en el Nuevo Testamento para hacer referencia a ese lugar donde están los muertos en Cristo, que viene de la palabra hebrea Hinnom, que hace referencia a un lugar, a un valle que estaba al sur de Jerusalén, que es mencionado en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 8, un lugar donde se quemaban la basura en los desechos de la ciudad, y por causa de las basuras, desechos, habían que eran quemados, la llama de ese lugar nunca se apagaba, ¿tá? O sea, quedaba continuamente, habían quemando, habían ardiendo en fuego, en humo, y Jesús toma, por lo tanto, esta palabra y esa figura como imagen del infierno, diciendo donde el fuego no se apaga. ¿Está bien? Entonces la idea de un simbolismo de un lugar, de un juicio eterno después de la muerte. Así como el cielo para los creyentes es un lugar de gloria, de paz, ¿está bien? Eterna. Así el infierno es un lugar de tormento eterno para los impíos, ¿está bien? Que más adelante, al final, serán echados, ¿está bien? Juntos con Satanás y sus ángeles en el lago de fuego y azufre. Capítulo 20. En Hades, va a decir la palabra ya, Hades y la muerte son echadas en el lago de fuego y azufre. A ver si alguien levantó la mano. Sí, Igor, adelante. Por eso, en el Antiguo Testamento, entonces, los creyentes de esta época no tenían una palabra tan clara para el infierno como nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos Eh, decir que no tenía una comprensión tan clara para ellos. La palabra que tenían
era Sheol. Pero era bastante amplio, ¿sí? Era algo bien Claro, difuso, no se sabía tan exacto. claro. Sí, Ya. exactamente. No tenía tan claro como lo teníamos nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso la idea de tener presente que la revelación progresiva es importante para nosotros, aunque es suficiente, noten que el Antiguo Testamento es suficiente decir que los santos gozarían de la gracia, de la bondad, del favor de Dios en el Sheol y los impíos del castigo. ¿Está bien? Entonces, es claro de saber que no la pasarían bien. Ahora, el Nuevo Testamento nos trae figuras mucho más profundas del tormento. Lo vamos a mirar más adelante, acá, hablando de la expresión lago de fuego, de ver cómo es mucho más este, gráfico, mucho más ilustrativo, también lo que nos muestra lo cuán feo, lo cuán horrible es ese lugar. Por eso el infierno, que sea sinónimo del lago de fuego, no es el mismo lugar. ¿Está bien? Son sinónimos porque el infierno ya es lugar de condenación eterna, pero el destino final de los impíos es lago de fuego, ¿ah? El limen, limen pur, en griego, que es usado solamente en unos pocos versículos del libro de Apocalipsis, donde encontramos la expresión lago de fuego, indicando lo mismo, un lugar de castigo, sufrimiento eterno. Pero noten que son unidos en ese mismo lugar el diablo, sus ángeles caídos y los impíos. ¿Está bien? Momentáneamente, ¿está bien? Tenemos, lo vamos a tratar de hablar de eso, el diablo actuando limitadamente. ¿Está bien? Está actuando pero de manera limitada y él sabe que tiene poco tiempo, va a decir el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque él será echado, arrojado en el lago de fuego y azufre. ¿Está bien? Entonces, él está airado, está actuando de manera limitada, pero sí, tenemos la acción de Satanás en el mundo, de sus ángeles caídos, los demonios también, ¿ah? Y lo hablaremos de eso, pero al final serán todos echados a un mismo lugar. Así los términos infierno y lago de fuego son términos que describen el destino final de aquellos que rechazan a Cristo, este, tras, mejor la palabra acá, en lugar de hasta, déjeme arreglar acá, tras la muerte física, teniendo como destino final la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Está bien? Allí serán echados el diablo, sus ángeles y el infierno. ¿Está bien? Que es la segunda muerte. El infierno es un lugar de sufrimiento. Y acá, Igor, lo que, lo que preguntabas, es un lugar de sufrimiento donde la soledad es absoluta, el amor y la paz inexistentes, la esperanza imposible y la desesperación interminable. Un lugar sin la presencia de las virtudes divinas, donde la presencia omnipresente de Dios se revela solo en forma de juicio. Algunos dicen que el infierno es un lugar donde Dios no está presente. Esa es una mentira. ¿Está bien? Dios está presente en todo lugar. Su persona abarca todos los lugares del universo. ¿Está bien? Ahora, Dios no está presente de manera favorable. ¿Está bien? Sus virtudes no se manifiestan. Y Martín Lutero decía que el diablo es el diablo de Dios y el infierno es el infierno de Dios. ¿Está bien? Quien gobierna el infierno no es Satanás, como piensa la gente, es Dios. ¿Está bien? Es Dios quien reina
y gobierna soberanamente sobre el infierno. ¿Está bien? Por eso Él condena y castiga tanto a Satanás, sus demonios, los impíos, eternamente en el infierno. Por eso comprender la muerte y el Hades finalmente serán arrojados al lago de fuego, y entonces pues será la muerte de la muerte, o la segunda muerte. Entonces acá vemos de una manera bien más gráfica, también lo que es este, el, el sufrimiento eterno de aquellos que parten de esta vida sin Cristo, ¿bien? Sin redención. Bien, vamos para algo que nos trae esperanza. ¿Está bien? De aquí nosotros vemos cómo la gracia de Dios ha sido hermosa para con nosotros, y nosotros creemos que los muertos quedan en un estado intermedio, los justos en el cielo o paraíso o seno de Abraham, y los muertos en el infierno. Pero noten, hermanos, que una vez más la revelación progresiva nos trae ahora también esta realidad tan clara de una verdad bíblica de que la muerte no es el destino final de los muertos, sino que la muerte es el único enemigo a ser abolido. Es decir, cuando Cristo regrese y haya la resurrección de los muertos, por lo tanto, ya no habrá más muerte, la muerte será abolida. Cristo venció la muerte, por lo tanto, Él tiene victoria sobre la muerte. Nosotros todavía no tenemos. Él ya venció la muerte. Nosotros esperamos esa victoria ser aplicada a nosotros con la resurrección. Bien, todavía padecemos la muerte. Veremos la muerte si Cristo nos regresa, pero tenemos una certeza porque Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitaremos. Así la vida y obra de Jesucristo tenía como objetivo proveer para los pecadores escogidos en gracia todo lo necesario para su salvación, también para que pudiera disfrutar de una vida perfecta, también y por eso la vida perfecta de Cristo era necesaria por nosotros. Su muerte sacrificial era necesaria, que Él tomara nuestro lugar para reconciliarnos con Dios, removiendo la ira de Dios sobre nosotros y imputando sobre nosotros su justicia, también para que tuviéramos asegurada la resurrección de los muertos. Entonces la muerte de Cristo no era la parte final de la obra de la redención. Él debería resucitar de entre los muertos, testificando o manifestando que Dios había aceptado plenamente su obra en favor de nosotros. Por lo tanto, la resurrección es el sello, la garantía de que el sacrificio de Cristo, de que su vida perfecta, su muerte perfecta, fueron suficientes para nuestra redención. Entonces, no habría posibilidad de salvación sin la resurrección de Cristo. Esa es una verdad que debemos comprender. Por eso que Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía, sin fundamento, sin sentido. Romanos 4:25 dice que Jesús murió y resucitó para nuestra redención. Noten que era necesario que Él viviera vida perfecta, muriera muerte sacrificial y resucitara de entre los muertos para nuestra redención. Mostrarnos que la redención culmina con la glorificación, que es sinónimo de resurrección. Lo vamos a mencionar ya en un rato. Wayne Grudem resume bien el propósito
final de la obra de redención cuando dice, cuando Cristo nos redimió, no redimió simplemente nuestros espíritus o almas, nos redimió como personas completas. Y esto incluye la redención de nuestro cuerpo, lo que Pablo va a mencionar en el capítulo 8 de Romanos. Y dice Gruden, por consiguiente, la aplicación de la obra redentora de Cristo a nosotros no estará completa, sino cuando nuestros cuerpos estén libres por completo de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para el cual Dios nos creó. Nosotros creemos, hermanos, que la obra de redención es llevarnos al estado de gloria, pero semejante al estado original de la creación. Bien. ¿Se acuerdan que Romanos 8 va a decir que la creación gime y anhela aquí el día de la redención? Noten, hermanos, que la creación, nosotros tenemos la imagen de que Dios crea un lugar perfecto en los 6 primeros días, y en el sexto día, tras haber creado todo perfectamente, crea el hombre y coloca en ese lugar para disfrutar. En la redención vemos la figura del contrario. Primero Dios redime a los hombres, luego al final redime el hábitat, el lugar donde el hombre vivirá por siempre. Pero volvimos a qué? A la perfección, a bienestar de perfección para el cual Dios nos crió al principio. Ahora con algo mucho más glorioso, que es sin posibilidad de caída. ¿Está bien lo que pasó? En el huerto del Edén había posibilidad de caída. En la eternidad no habrá posibilidad de caída. Está bien, por eso está de gloria. Así cuando Cristo resucitó, trajo, está bien, a la escena de una manera tan clara como jamás se había visto el sentido escatológico. Es decir, la resurrección se manifiesta como una realidad general para todos los hombres. ¿Está bien? La resurrección de justos e injustos, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Pero la resurrección para vida eterna ha sido sellada como una certeza gloriosa para los justos. Es lo que el apóstol Pablo va a mencionar en el capítulo 15. Cristo es la primicia, ¿está bien? De los que duermen, porque Él resucitó, semejantemente a Él también nosotros resucitaremos. Por eso, como Redentor, que venció la muerte para nosotros, en nuestro lugar, en nuestro favor, Él nos garantiza la certeza de vida eterna. Por eso que puede decir, el que cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente, ¿sí? O tendrá vida eterna, porque Él nos asegura la certeza de la resurrección, como siendo el titular de esta justicia divina, el que nos representa la de Dios con su justicia. Él ha garantizado para nosotros la victoria sobre el mal y sobre todos los poderes del infierno. Y por eso Jesús dice, el edificará su iglesia, las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ella. Por eso la sentencia de la muerte, del Hades, ya está escrita. Serán arrojados al lago de fuego. Y entonces se procederá a la muerte de la muerte. Por lo tanto, ya no habrá más posibilidad de muerte. Por eso termina este libro de Apocalipsis diciendo que el Señor enjugará la lágrima en sus ojos y ya no habrá más muerte. ¿Está bien? La muerte fue abolida. Se terminó la acción de la muerte. Así, hermanos, encontramos que el mensaje central del Evangelio abarca la vida perfecta de Cristo, sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios en todas sus exigencias en nuestro lugar,
su muerte sacrificial era necesario que uno derramara sangre y pagara por los pecados, hiciera la expiación, pero también abarca la resurrección de Cristo. Por eso que Pablo dice, yo lo que recibí os he enseñado. Va a hablar de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Su obra también vino a traer la victoria sobre los dos males que fueron introducidos en la caída. ¿Cuáles son los dos males que fueron introducidos en la caída? El pecado y la muerte. ¿Se acuerdan? Romanos 5:12. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Con el pecado, la muerte. Si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Noten que la obra de Cristo vino a traer victoria sobre esos dos males. También su vida perfecta y su muerte expiatoria es la solución al problema del pecado y su resurrección es la solución para el problema de la muerte. Es por eso que cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, él dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Él está haciendo referencia a lo que el texto de Isaías menciona, ¿está bien? Hablan de la expiación sustitutiva. El siervo sufridor tomó sobre sí nuestro pecado. ¿Bien? Pero cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, él tiene en mente mucho más que Isaías 53, ¿bien? Sino que hace referencia a todos los pasajes bíblicos que hacía mención tanto a su muerte cuanto a su resurrección. Sí, la verdad bíblica de la resurrección no es una verdad bíblica solamente del Nuevo Testamento, sino que es una verdad bíblica que abarca o está esbozada en ambos testamentos. ¿Ah? Pero otra vez, como la revelación es progresiva, nosotros no debemos estar sorprendidos que en el Nuevo Testamento tengamos esa realidad mucho más clara. ¿Bien? Pero ya lo vamos a mirar algunos pasajes en el Antiguo Testamento para ver cómo la verdad bíblica de la resurrección ya estaba ampliamente esbozada en el Antiguo Testamento. Entonces, la resurrección general de todos, justos e injustos, creyentes e incrédulos, ya estaba en todo el Antiguo Testamento, pero en particular en relación a los creyentes como una verdad de consuelo y esperanza. Entonces hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan de la doctrina de la supervivencia, o sea, de la inmortalidad del alma de los hombres después de la muerte. Vamos a mencionar algunos. Miren acá el Salmo 16:10 que ya lo hemos leído. ¿Tá? Dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás los santos ver corrupción, mas darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia plenitud de gozo, en tu diestras deleites para siempre. Cuando nosotros miramos ese texto, no abandonarás mi alma en el Sheol. Bien, ya entendemos que Dios está haciendo referencia a una obra, bien, de levantar de ahí, de librar de ahí. Lo que es confirmado por el Nuevo Testamento cuando el texto es mencionado tanto en Hechos capítulo 2 como en Hechos capítulo 13, 30 y 35. Noten, por dos veces el Nuevo Testamento toma estas mismas palabras de Salmo 16, versículos 10 y 11 para mostrarnos que lo que se decía ya, lo que se mencionaba ya, tendría que ver con la resurrección de Cristo, que viene a ser por consecuencia la base de la resurrección de los santos. Toda la argumentación de Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Un segundo texto que podemos mirar, hay muchos, vamos a mencionar, pues mencionamos algunos.
Salmo 49, 14 y 15 dice, como ovejas son destinadas para el Sheol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Sheol la consuma, de modo que no tiene morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Sheol, pues Él me recibirá. O sea, acá, una referencia más, declarando que Sheol no tendría poder permanente sobre los elegidos de Dios, y es una manera de afirmar la resurrección. Bien, no está acá presente, pero si los hermanos se acuerdan, Job va a decir, yo sé que mi Redentor vive y que al final lo veré. Bien, es otra manera de afirmar la resurrección de los muertos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice, Señor, da muerte da vida, hace bajar Seol y hace subir. Entonces, ¿qué quiere decir que hace subir? Es una citación de Deuteronomio 32, 29, que también muestra la soberanía de Dios sobre la existencia de sus criaturas, tanto en conceder vida cuanto en quitar la vida, pero de manera especial, y que tras la muerte, al bajar al Sheol, Dios nos hace levantar de los muertos. Un otro texto bastante conocido, sobre todo porque Jesús lo menciona, es Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Moisés tiene la visión de Dios en la zarza que se quemaba y no se consumía, y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces, en ese encuentro que Moisés tiene con Dios, en el desierto, Moisés escucha estas palabras del propio Dios. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, reafirmando, bien, que ellos estaban vivos y no muertos. Pero Cristo lo toma cuando está confrontando a los saduceos. ¿Se acuerdan que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos? No creían en los ángeles. Y entonces cuando cuestionado acerca de la resurrección, Jesús menciona el texto. Ustedes no han leído lo que dice las Escrituras, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Él dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, los patriarcas y todos los elegidos de la antigua alianza están vivos. Es por eso que Hebreos 11 menciona la galería de la fe, y lo menciona también algunos representantes allí por nombre. Bien, están vivos según la promesa y resucitarán. Y eso es lo que nosotros creemos que nos encontraremos con aquellos que vivieron antes de nosotros por la fe en el Redentor. Un siguiente texto es Oseas, capítulo 13, versículo 14, que también es importante porque es mencionado por Pablo en 1 Corintios 15. Oseas 13, 14 dice así, los redimiré del poder del infierno y los rescataré de la muerte. Ahí dice, ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh infierno, está tu destrucción? Y Pablo toma estas palabras prestadas de Oseas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y las usa aplicando a la victoria de Cristo sobre la muerte. Y ahí dice el texto en 1 Corintios 15, cuando este cuerpo corruptible sea revestido de incorrupción, lo que es mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde? En Oseas. Bien.
Su olvida es la muerte y victoria. ¿Dónde está, oh muerte, esta tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Entonces, el versículo 54, en citación, este versículo 54, 55, estás citando Oseas, pero también el versículo 54, también menciona el texto de Isaías, este, capítulo 25, versículo 8, donde dice, Él destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios, noten acá, enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Las mismas palabras habían repetidas en Apocalipsis 21:4 en el estado de gloria. Bien, los santos resucitados viviendo en el estado de gloria eternamente. Y por último, en el Antiguo Testamento, como dije, hay otros textos para mencionar, pero noten, ese es uno de los textos bastante incisivo. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, una referencia a la resurrección general de los muertos, lo que es mencionado en el capítulo 24 de Mateo, donde los santos van para la vida eterna y los injustos para castigo eterno. Entonces, noten, hermanos, que la doctrina de la resurrección no es una doctrina neotestamentaria, es una doctrina bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, como era de esperar, este, encontramos mucho más enseñanzas y mucho más enseñanzas claras. Noten que el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo. ¿Bien? La combinación de todo en Cristo, todo lo que era hablado en el Antiguo Testamento. Lucas va a decir en el capítulo 24, ¿se acuerdan que los dos discípulos iban en el camino de Maús? Y Jesús resucitado se pone al lado de ellos, y ellos vienen preocupados por todo lo que había pasado, desanimados, volvían atrás. Jesús le pregunta, ¿de qué están hablando? Ellos, no, pero ¿qué sos desinformado? No sabes lo que pasó, el varón Galileo. Y empieza a decir, Jesús empieza a hablar de toda la historia de la escritura del Antiguo Testamento. Dice Lucas, se les abrió el corazón. Jesús, oh necios y tal, el corazón, no sabía que todo eso tenía que cumplirse. Entonces, es mucho más claro, porque ese clímax de la revelación de Dios centrado en la persona de Jesucristo. Entonces, en contra de las negaciones de los deseos, Jesús afirma, como mencionamos recién, la resurrección de los muertos a partir del Antiguo Testamento. ¿Ah? Y menciona textos paralelos. Además, Jesús enseña esa gran verdad muy clara en sus palabras en el Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección, la vida. Habían aquellos que creen en mí, aunque mueran, vivirán. Hay diferentes textos en el Evangelio de Juan donde Jesús incisivamente y menciona, repite acerca de la resurrección. El pasaje clásico, también y amplio, son 56 versículos, hablando sobre un solo tema, que es la resurrección, Isaías 15, perdón, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, pero hay otros pasajes que son importantes, como Tesalonicenses, 2 Corintios, propio Mateo 24, que hablan de la resurrección. Ahora, noten, hermanos, que la resurrección es mostrada en la Escritura como una obra de Dios de uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algunos casos, la Biblia dice que Dios resucita a los muertos. Es por eso que
Pablo dice que el Señor Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En algunos pasajes, esta, esta obra se le atribuye al Hijo. ¿Está bien? Jesucristo es quien nos resucita de los muertos. Y en Romanos 8:11 se le designa como obra del Espíritu Santo. O sea, cuando la Biblia hace eso, lo hace también acerca de la salvación. Quien nos salva, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Llamamos esa economía trinitaria. O sea, es una obra de Dios triuno, pero que es compartida. ¿Ah? Entonces, la resurrección, por lo tanto, es llevada adelante por el Dios triuno, y la resurrección apunta para un aspecto físico y corporal. Bien. O sea, Dios hará con que los espíritus de los muertos sean reunificados a sus cuerpos físicos, que fueron en otro tiempo sepultados. Y Pablo lo enseña porque en sus días, como va a decir en 2 Timoteo 2:18, algunos decían que la resurrección ya había sucedido porque creían en una resurrección espiritual y no física, no corporal. Lo que puede pasar con muchos que tienen dificultad en creer en la resurrección. Bien, es algo que muchos dicen que es algo que es un absurdo, que es algo que no puede pasar. Como polvo, cenizas, pueden volver a ser unificada, ¿está bien? Y cobrar vida. ¿Bien? Es un milagro de Dios, donde Dios obra de una manera sobrenatural para unificar lo que nunca debería estar separado. ¿Está bien? Entonces, la Biblia es explícita en afirmar la resurrección del cuerpo. ¿Ah? Así que Él es la primicia de lo que resucitaron, primogénito de los muertos, y consecuentemente, eso implica que porque Él resucitó, también su pueblo resucitará con Él y semejante a Él. Bien, una resurrección como la de su Señor, resurrección corporal, será la misma clase. A ver si voy a poder terminar. Vamos a ver, apuramos un poquito. Entonces se dice que la resurrección, que la redención obrada por Cristo, incluye también nuestro cuerpo. ¿Ah? Algunos dicen, no, Jesús murió para salvar nuestras almas. Media verdad. Jesús murió para salvarnos enteros, cuerpo y alma. Es el concepto griego, está bien, dualista, que dividían el cuerpo como siendo algo malo, la materia es mala. Los gnósticos hacían eso, ¿está bien? Y muchos creyentes piensan de igual manera, ¿está bien? No, el cuerpo no tiene valor, lo que vale es el alma. ¿Está bien? El cuerpo tiene tanto valor que Jesucristo murió para asegurarle una resurrección gloriosa. Miren el cuerpo de ustedes. Yo creo que no están tan bien, como el mío tampoco. Algunos lo ven, las debilidades están más cerca del cuerpo, también, vamos decayendo. Pablo dice, el tabernáculo exterior va decayendo, ¿está bien? Ahora entiendan que Jesucristo es una obra para asegurarnos un cuerpo que no muere, un cuerpo que no sufre, un cuerpo que no se enferma. No sé si le gustaría este, probar de esa promesa. Yo lo espero con toda mi ansia.
voy a tener un pelo lindo. Está bien, pero piensen en la gloria que va a ser un cuerpo que no sufre las consecuencias de la caída, ni interna, porque el alma ya ha sido glorificada cuando es tomada, ni externamente. No sufrimos la presencia ni la influencia del pecado interna ni externamente. Esa es la redención que Dios tiene para nosotros. Así en Romanos 8:11, Pablo nos va a decir explícitamente, también por medio de su espíritu, Dios resucitará nuestros cuerpos mortales. No importa el tipo de muerte ni el tipo de sepultamiento que nosotros tengamos. Bien, algunos piensan, pero si uno murió quemado, ¿cuál es la diferencia de que ha sido sepultado y volvió al polvo? Ninguna. Del polvo venimos, al polvo volveremos. A mí no importa el tipo de muerte, no importa el lugar, si murió en el mar, en el espacio, está bien, no importa. La resurrección alcanzará a todos los hombres, pero de manera gloriosa, consoladora a los creyentes. Entonces, claramente, la Biblia enseña que el cuerpo tiene un lugar destacado, ¿está bien? En la teología bíblica, eh, expresada por el apóstol Pablo en capítulo 15, y lo trata de mostrar eso, no nos va a dar el tiempo ahora, en el versículo 65 a 49, pero vamos a terminar con esta parte acá. Según las escrituras, ¿está bien? Habrá una resurrección del cuerpo, es decir, no una creación, no será otra persona, seremos nosotros mismos, ¿está bien? Sino que será un cuerpo que será en un sentido fundamental o esencial, idéntico al cuerpo actual, pero Dios no, nos resucitará en gloria, no un cuerpo nuevo, ¿está bien? Sino el mismo que ha sido depositado en la tierra. Ya lo vamos a hablar en la clase que viene acerca de ese cuerpo, pero esa verdad no solo se puede inferir del término resurrección, ¿está bien? En los textos de Romanos o 1 Corintios, sino que se aplica a las figuras que Pablo va a usar, se siembra la idea de semilla, un cuerpo corruptible, y se cosecha un cuerpo incorruptible. Entonces esas figuras nos muestran que nosotros recibiremos un cuerpo de gloria. Así como Cristo, la primicia de la resurrección, demostró de manera concluyente, bien que Él resucitó de entre los muertos de manera semejante. Nosotros también resucitaremos. Vamos a quedarnos por acá. No sé si hay algún comentario, tenemos algunos minutos antes de concluirnos. La clase que viene hablaremos entonces acerca de ese cuerpo. Hay continuidad, ¿bien? Hay cosas que siguen igual, hay descontinuidad, hay cosas que dejan de estar, hay cosas nuevas, ¿está bien? Que son traídas a este cuerpo de gloria. Pero lo hablaremos la clase que viene. Yo les puse un libro nuevo en el grupo acerca del reino de Dios, puede serles útil para el trabajo que van a hacer, ¿está bien? Así que lo pueden descargar allá. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir antes que oremos? Pastor, Sí. una pregunta. La Biblia habla de alguna persona que fue resucitado, pero no habla también de la persona que había resucitado, dónde estaba. No, Ajá. no, no, no explicaba nada de eso. Lázaro, por ejemplo, uno que está mencionando, y Lázaro
menciona en la Biblia que yo estaba, esta parte no, porque un misterio Bien, como uno, no, no, buena pregunta, Arsenio. La resurrección, tanto que las que hubieron en el Antiguo Testamento, a veces se acuerdan que en el caso de Elías, hubo una niña resucitada, no, el joven, ¿no? El hijo de la mujer, ¿cómo se llama? La mujer del aceite, ya se acuerdan de la historia, ¿verdad? Que se inclinó sobre su cuerpo, ahora me olvidé el nombre de la persona eh, ya, pero es un Tabita, caso. ¿Cómo? Tabita no era algo así como, Habita en el Nuevo Testamento. Sería Eliseo, Eliseo que hizo el milagro, el no, profeta. Pero no me, Elías, Elías, estaba pero no me, el joven es un joven, el hijo de una viuda, Sarepta, ahora me acordé, el hijo de la viuda Sarepta. Bien, encontramos en el Antiguo Testamento y encontramos en el Nuevo Testamento algunos casos de resurrección antes de la resurrección de Cristo y algunos tras la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? Dice que hubo truenos, el velo se rasgó y muertos resucitaron. Y también Lázaro antes de la muerte de Jesús. Pues en estos casos, no es la resurrección final, Arsenio. Fue una resurrección, ¿está bien? De los muertos, pero de este tiempo, ¿está bien? De esta vida, volvieron a esta vida. ¿Qué quiere decir? Que estos volvieron a morir, no está entre nosotros, ¿está bien? Volvieron a morir otra vez y ahora esperan la resurrección final. Entonces, la resurrección que estamos hablando acá es la resurrección final escatológica que tiene que ver con la glorificación del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, entender que sí hubo resurrecciones anterior a la resurrección final, pero por inferencia entendemos que esas personas volvieron a morir y esperan juntamente con los muertos en Cristo, a los cuales nos sumaremos nosotros posiblemente la resurrección final. ¿Está bien? Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Si no, vamos a orar, dando gracias a Dios por su tiempo y pidiendo la bendición del Señor. Bien, oramos entonces. Voy a pedir a, a ver si está, vamos a Arsenio, ore por nosotros, por favor. oremos. Padre celestial, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial, Señor, de poder profundizar, Señor, tu palabra. Gracias por la vida del profesor, por su tiempo, por su dedicación, por su preparación, Señor, para poder ponernos, Señor, nosotros tu palabra. Gracias por su vida, por su familia y ayúdanos, Dios, para poder comprender mejor también tu palabra y así, Señor, de poder eh, explicar a otra persona, Señor, lo que tú quieres enseñar, Señor, a nosotros. Y gracias, Padre Celestial, por esta materia que tenemos, Padre amado, y que sea de provecho, Señor, en nuestra vida. Te doy gracias por la vida de cada uno de los alumnos, Padre Santo, y por los profesores también, Señor, por su tiempo. Oro a ti agradecido por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, buen descanso y linda restante semana. Nos vemos semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, Bendiciones. hermanos. Chao. Bendiciones, Bendiciones, pastor. pastor. Gracias, pastor. Chao. Bendiciones, muchas gracias.